Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Hoy en Consulta con el Especialista hablaremos sobre un tema muy importante. Se trata de la erisipela y celulitis en pacientes pacientes diabéticos. Si usted quiere conversar con nosotros, hacer alguna consulta de manera directa, puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua para que nuestro especialista, el doctor Javier Bravo, médico diabetólogo, pueda darle una respuesta a esa duda que usted tiene. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Acción 10 en la mañana. Gracias, Anduriña, por la invitación. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés hacia la población. Cuando hablamos de diabetes, hablamos de una enfermedad crónica que va aumentando cada vez más a grandes, digamos, a grandes pacientes, grandes cantidades de pacientes, aproximadamente más de 600 millones de pacientes diabéticos van a ser para el 2040. Hablando de erisipela y celulitis, es importante porque muchos de los pacientes se han confundido cuando llegan a la consulta y llegan con un enrojecimiento en una pierna o fiebre, piensan que es algo relacionado a erisipela y tal vez una celulitis. Para hacer un poquito la diferencia, Anduriña, cuando hablamos de erisipela normalmente hablamos de capas de la piel, hablamos de la capa superficial, la media y lo que es la capa profunda, la epidermis, dermis y la hipodermis. Cuando hablamos de erisipela normalmente es una lesión de manera superficial que se caracteriza por inflamación, una placa de enrojecimiento que puede ser con bordes delimitados y que normalmente pues de tanta inflamación que tiene el paciente puede tener ampollas con agüita, ¿verdad? Y puede drenar líquido normalmente. En el caso de la celulitis estamos hablando de aquel paciente que ya no es una lesión meramente en la capa superficial, sino que es más profunda y que normalmente la celulitis no es ocasionado por lesiones meramente de la piel, corte o algún piquete de insecto que te puede ocasionar el proceso infeccioso y tiene bordes no definidos, puede ser un poquito en el tobillo, puede ser un poquito en la pierna, en el enrojecimiento, pero sí este paciente ya puede tener manifestaciones sistémicas, ¿verdad? Como fiebre, malestar general y algunas veces puede aumentarse la presión y descompensación del azúcar. Pero una erisipela podría convertirse en una celulitis o es algo diferente. O sea, ¿cómo hago yo para saber si realmente esto puede llegar a convertirse en una celulitis? ¿La celulitis es meramente, por ejemplo, una herida más profunda o solamente se da en pacientes con diabetes? Exacto, muy buena pregunta. Cuando hablamos de erisipela podríamos pensar que la erisipela es parte de la celulitis, porque algunas veces el paciente puede tener la lesión inicial, ¿verdad? Que normalmente se hace por clínica, pero como tú dices, se puede ir más profundamente, puede afectar más tejido y algunas veces puede llegar hasta el hueso si no se trata a tiempo. Entonces, el paciente puede convertirse en una erisipela, posteriormente una celulitis, y más adelante puede convertirse en una posible amputación si el paciente no se trata a tiempo, porque estamos hablando que las bacterias como tal pueden profundizarse aún más y ocasionar más daños en los tejidos, en el tejido graso, inclusive llegar hasta el hueso. En el caso de la erisipela, doctor, ¿nosotros cómo podemos efectivamente diagnosticarla? Usted dice, ok, esto realmente se trata de lo que es erisipela y si solamente se manifiesta en alguna parte del cuerpo o cómo hago yo para saber la diferencia entre ellas. Normalmente podemos notar de que la erisipela, la área más afectada son los miembros inferiores, más del 90%, es un enrojecimiento, aumento de calor local, pero los bordes que tiene la erisipela, que abarca toda la pierna, normalmente los tiene definidos, los tiene bien localizados, de esa manera nosotros lo podemos identificar por clínica, mientras que la celulitis lo vamos a identificar ahí como áreas distintas, que puede estar más que todo inflamatoria y algunas veces puede estar pequeño enrojecimiento como podemos ver en la imagen. Y como te decía, no hay siempre una puerta de entrada en la celulitis, puede ser una infección vía hematógena. En el caso de la erisipela, pues puede haber meramente alguna puerta de entrada y puede estar asociado o no a éstasis venosa, a infecciones meramente de la piel, lo que es la parte de la erisipela. Y en el caso de la celulitis puede ser ocasionada por trombosis venosa y algunas veces por pacientes con obesidad, que es la mayor parte de pacientes que te puede dar. Y como podemos notar que las dos son ocasionadas por bacterias, una por el Staphylococcus aureus y el otro por el Streptococcus beta hemolítico. Entonces, basado en esta imagen, es que nosotros vamos a tratar al paciente, de tal manera que el tratamiento para ello es el antibiótico, pero importantísimo, aquel paciente que está descompensado con su enfermedad, con la diabetes, con la dislipidemia, ese paciente se puede complicar aún más porque no solo hay que tratar el proceso patológico que tiene en el momento, sino su enfermedad crónica. Más si padece también de insuficiencia renal crónica, hay que tener mucho cuidado con el uso de los antibióticos.
Solamente entonces en lo que son los miembros inferiores del cuerpo aparecen estas dos, lo que son epirícea y también la celulitis. Sí, más del 90% aparecen en miembros inferiores, pero en el caso de la erisipela se puede dar también en otras áreas del cuerpo, puede aparecer en niños inclusive, se puede dar en la cara, se puede dar en la región de la espalda, que puede estar ocasionado siempre, como te dije al inicio, con Sí. una fractura de la piel, una lesión de rascado, puede ser ocasionado por alguna infección meramente, o alguna lesión, por ejemplo, pacientes que se puedan hacer lesiones con algún tipo de objeto, te puede llevar a un proceso infeccioso. Recordemos que las bacterias colonizan en la piel, de alguna manera es su hábitat natural, pero una vez que hay una rotura de la piel, probablemente esa bacteria pueda multiplicarse si el sistema inmunológico de este paciente se disminuye y esto puede generar un proceso infeccioso mayor. ¿En cualquier edad se puede presentar? Exactamente, a cualquier edad, pero es más frecuente en mayores de 50 años, más frecuente en pacientes diabéticos, más frecuente en pacientes con enfermedades inmunodeprimidas, puesto que el sistema inmunológico no ataca fácilmente lo que es la parte de las infecciones bacterianas y por ende el paciente puede tender a que se multiplique más rápido las bacterias y de esa forma adquirir la infección. ¿Cuáles son esos factores de riesgo, doctor? Lo principal, el diabético, ¿verdad? Todo paciente diabético y mayor de 50 años puede generar este tipo de procesos. Pacientes con obesidad, pacientes con trombosis venosa, aquel paciente que los pies se le inflaman constantemente. Inclusive hay pacientes que te dicen, doctor, yo ando inflamado los pies y me sale líquido, mojo lo que es la parte del calcetín, mojo lo que es la parte del pantalón y por ende cuando uno lo revisa el paciente ya tiene una afectación, una éctasis venosa, tiene una trombosis y por ende esto te puede llevar a una celulitis o a una erisipela. También aquellos pacientes que realmente son sedentarios, pacientes con alcoholismo, pacientes fumadores. Y cuando digo fumadores son aquellos pacientes que fuman de 10 a 15 cigarros o 1 o 2 paquetes diarios. No es un paciente que fuma por lo menos un cigarro al mes. Sí. Que no vamos a decir que es saludable, pero al igual va a tener menos complicación que un paciente que fuma más seguido, al igual que el paciente que consume alcohol de manera rutinaria, también te puede conllevar a una afectación meramente de miembros inferiores, inclusive aquellos pacientes también que tienen neuropatía diabética, que no sienten lo que es la parte de los miembros inferiores y por ende al rascarse, al pasar por algún lugar y pueden lesionarse la piel, puede generar este proceso infeccioso. Doctor, en el caso del tratamiento, esto va variando dependiendo de la condición médica que esta persona tenga. Usted ha mencionado a las personas con diabetes, personas con sobrepeso y algo importante porque tal vez a veces hay actividades que a uno pues lo obligan a mantenerse en pie todo el día y quizás esta persona que tiene una celulitis o una eripicela podría verse afectado o de alguna manera afectar un poquito el tema de cómo venir y evitarlo. O sea, obviamente una actividad te obliga a estar, por ejemplo, el trabajo, y realmente no puedes tratarlo, no puedes contrarrestar ese malestar. Así es, muy buena observación, Duriña. Recordemos que los pacientes que sufren de esta condición, y como tú dices, pueden tener un área laboral bastante prolongado en su tiempo estar de pie. Este paciente normalmente puede meditar un poco de reposo, ¿verdad? Que es lo ideal, por lo menos de 10 a 15 días hasta un mes, hasta que se mejore esta condición, puesto que se puede complicar aún más. Recordemos que el paciente que se inflama meramente en sus pies, ese paciente debería estar meramente sentado o estar en reposo, con el objetivo de evitar que estas complicaciones se agraven, de tal manera que este paciente puede terminar en una amputación si eso sea más progresivo, porque como decíamos al inicio, una afectación del hueso, podríamos sospechar una lesión como tal, te puede llevar a una amputación. Entonces, por ende, este tipo de pacientes, lo más idóneo es tratarlos con antibióticos, como ya dijimos, son las bacterias las que causan este problema, antibióticos de 10 hasta 15 días, inclusive hasta 21 días de tratamiento si no logran mejorar, hacer cultivos en caso de que haya un punto donde haya penetrado la bacteria para ver si coloniza otro tipo de bacterias. Aunque hemos dicho de que hay bacterias que están en erisipela y hay bacterias que están en la celulitis, algunas veces me ha tocado identificar otro tipo de bacterias que no es común en el área de miembros inferiores y que aparecen ahí y que son resistentes a antibióticos. Entonces el paciente algunas veces no siente mejoría con la primera dosis de antibióticos y habría que rotarle a otro tipo de antibiótico para ayudar un poquito al proceso infeccioso. Nosotros recordamos a nuestra audiencia que estamos a través de Facebook como Canal 10 Nicaragua y precisamente por eso vamos a leer algunos comentarios. Buenos días, mi marido tiene esta varis y detrás de la rodilla, eran pequeñas pero se le han hecho más grandes, más gruesecitas. ¿Esto a qué viene? Consultan. Las varices normalmente pueden ser por el sobrepeso, algunas veces, otras veces puede ser por el consumo alto de bebidas alcohólicas
o por el fumado. Otras veces se puede ver al tiempo que pasan de pie. Normalmente al inicio, cuando el paciente trabaja en una área que pasa, digamos, 6, 8 horas de pie cuando está joven, ya cuando ya tiene más de 40, 45 años, se viene presentando este tipo de problemas circulatorios, que en este caso son las varices. También tenemos otra consulta. Buenos días, doctor. Soy diabética y hace como un mes dice que se bañó con el paste de otra persona y dice de que le duele, le pica mucho lo que es el pegue de la pierna y también, bueno, dice que no sabe qué hacer porque la persona dueña de ese paste que ella utilizó tiene hongos. Bueno, en ese caso habría que determinar las lesiones. Normalmente cuando hablamos de hongos hay características bien definidas que uno observa meramente al paciente a pesar de lo que menciona y determinar si no es una alteración, ¿verdad?, meramente por hongo, o puede ser una dermatitis, que es otro tipo de proceso inflamatorio que se da en la piel, pero en este caso sería mejor observar, ¿verdad?, la lesión, determinar qué tipo de crema se puede utilizar en ese momento. También nos consultan acá, bueno, que era parte de nuestra entrevista acerca del tratamiento. Usted ya mencionaba lo que son los antibióticos, pero también hay algún tipo de crema, hay otro fármaco que nosotros pudiésemos usar en la limpieza. ¿Es adecuado hacerlo o realmente cuando venimos y colocamos compresas o algún tipo de medicamento pudiésemos como alargar lo que es la curación de esas úlceras en el caso? Fíjate que es importante lo que menciona, puesto que muchos de los pacientes se automedican, muchos de los pacientes se aplican fomentos no adecuados, pacientes que tienen alteraciones de la sensibilidad y utilizan compresas muy calientes, pueden provocarse una quemadura en esa área. Pues lo más idóneo es utilizar compresa helada, porque obviamente la lesión es bastante caliente, para disminuir un poquito el escozor que puede tener, el rubor que puede tener este paciente en esa área del pie, en lo que hablamos, el aumento de temperatura. Entonces es importante determinar que el médico debe de indicarle lo que debe hacer, no automedicarse. Sí es cierto que algunas veces tenemos un vecino que tiene esta lesión y por ende yo tomé este antibiótico, tomarlo, y el paciente puede ser que porque tomar antibiótico, y estamos hablando de una bacteria, puede sentir un poco de mejoría, pero lo ideal sería, si ya tomó el antibiótico un periodo, digamos, de 1 día, 2 días, asistir al médico para confirmar si realmente el antibiótico que está tomando le va a ayudar un poco o habría que mandarle otro tipo que no es el que está tomando. Nosotros queremos recordarle a nuestra audiencia de que pueden llamar a lo interno al 2228-1007 para poder brindar 2 consultas gratuitas para que usted pueda atenderse con nosotros. Recuerde llamar internamente al 2228-1007. Yo prosigo leyendo algunos comentarios. Dice, yo tengo un mes con el pie enrojecido, me aplicaron 12 ceftriaxona en vena y aún hay ardor y también le pica. Fíjate que eso es importante. Cuando el paciente se le aplica antibiótico, como el que está mencionando, puede ser que el paciente mejore, porque obviamente el antibiótico ayuda a cualquiera de los 2 tipos de bacterias. Pero cuando ya tiene ardor y molestia, entonces habría que buscar otra causa que te esté generando. Tal vez quizá el proceso infeccioso en su momento mejoró, no al 100%, pero quizá el paciente pueda tener algo que se llama neuropatía diabética o un problema circulatorio. Entonces, en este paciente habría que hacerle otro tipo de exámenes como un ultrasonido Doppler para identificar cómo está la circulación y ver si no está relacionado también a la descompensación de la diabetes. También tenemos otra consulta. Buenos días, doctor. Mi mamá es diabética, tiene 75 años y le salió unas manchitas cafecitas, pero luego fue creciendo y le dijeron que puede ser úlcera. Quería saber qué me puede poner o aplicar para que se le quite esto. Muchas gracias. Habría que determinar esto, Anduriña, porque imagínate, dice una lesión pequeña, después se vuelve grande, pero podría ser úlcera. Entonces la úlcera no es más que una lesión de la piel ya más abierta, ya podemos ver tejido ahí dañado, inclusive puede haber tejido infectado. Creo que lo más idóneo de esta paciente es que al final de la entrevista tome el número y si ella puede enviarme la imagen para determinar qué puede ser y en qué le puedo ayudar en ese momento. Si tenemos acá, dice un usuario, yo he sufrido 2 veces de erisipela y me quedó negro toda la pierna. Consulta de que si en algún momento este color va a cambiar, va a volver a su normalidad o así va a quedar. Normalmente los pacientes pueden ir mejorando lentamente, ¿verdad? Pero la mayoría de los pacientes con los años de diabetes puede alterar meramente lo que es la parte de la piel. Se vuelve una piel más oscura por descenso hormonal, por alteraciones meramente de los melanocitos. Y el paciente puede tener este tipo de características, no precisamente puede ser ocasionado por la lesión como tal, sino por la misma descompensación de la diabetes y los años de padecer de diabetes, el problema de la circulación que tiene y algunas veces asociado al problema de colesterol y triglicéridos que con frecuencia pueden padecer los pacientes diabéticos. Si te consultas, alguien más dice que el dedo pulgar del pie derecho lo tiene entumido y que también le duele la uña. ¿En ese caso está relacionado con eso, doctor, o puede ser otra causa? La causa principal por la cual menciona
es la neuropatía diabética. Casi la mayoría de pacientes después de 5 años de padecer de diabetes, este paciente puede sufrir ya daños meramente en el primer dedo, dedito gordo, y después van asociándose todos los dedos, lo que es la parte del ardor, el entumecimiento y la progresión que se puede dar hasta la rodilla. Normalmente en este tipo de pacientes se da con frecuencia por la neuropatía diabética. Doctor, en el caso de las personas que tienen mala circulación en la sangre, ¿son candidatos perfectos para padecer estas dos condiciones, enfermedades? Así es. Normalmente este tipo de pacientes tienen que andar con vendajes, ¿verdad? Los médicos cardiovasculares recomiendan medias para evitar la éctasis venosa, para evitar la trombosis, para evitar cualquier daño circulatorio y que la sangre fluya normalmente de abajo, digamos, hacia arriba y de arriba hacia abajo, y así evitar lo que es una lesión meramente en cualquier área de la parte de los miembros inferiores. Recordemos que estas patologías, la mayor parte, el mayor porcentaje se da en miembros inferiores, y si va asociado meramente al paciente con obesidad, entonces hay que hacer un poquito de énfasis en el cambio del estilo de vida para que el paciente no sufra esta condición, y si ya la tiene, pues tratarla con anticipación para evitar una posible amputación. Bueno, solamente leer un último comentario. Es la persona que había agregado lo de la ceftriaxona, dice de que tiene insuficiencia renal crónica y tiene también diabetes descontrolada. A veces se le baja y también se le altera, es bastante inestable. Dice que qué alimentos puede consumir para poder contrarrestar esto y qué puede tomar para el problema que tiene en la pierna. Exactamente, entonces la invito a ella, ¿verdad?, que copie el número, que me llame personalmente para orientarle un poquito más, porque alimentos hay bastante. Hay que saber en qué estadio de insuficiencia renal crónica está, porque algunas veces hemos hablado de eso, en estadio 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y ver qué nivel de creatinina tiene para determinar qué tipo de alimentos puede ingerir, y ver en qué rango o en qué momento la glucosa se le disminuye y si está con tratamiento con insulina o con hipoglicemiantes orales. Ok, bueno, tenemos otro comentario. Dice, buenos días, una pregunta. Dice que a ella le pican los pies de la rodilla hacia abajo y se le pone roja la piel y también se le hacen ronchitas. Eso es importante, fíjate, porque algunas veces pueden existir lesiones meramente alérgicas, pueden existir lesiones meramente por el sudor, pueden existir lesiones meramente por aplicación de crema, o personas que realmente se rasuran esa área y que pueden determinar este tipo de características. Creo que lo más idóneo es verificar si la picazón genera más que todo enrojecimiento o es ocasionado por algún otro factor externo que te puede ocasionar este tipo de lesión. Muchísimas gracias, doctor, por esa información y por supuesto estas recomendaciones a tomar en cuenta. En pantalla aparece el número telefónico de la clínica de él si usted quiere tener una consulta de manera más especializada. Él ya dijo, lo más importante es acudir al médico para tener una valoración. Nosotros así continuamos con más de Acción 10 en la mañana con Odili Vargas, que nos tiene más para ustedes.